Bien, Dios le bendiga a todos los que están en alguna parte vean este video. Le damos gracias al Señor primeramente por su gran amor y su gran misericordia y por poder estar aquí haciendo este video para llevar la bendita palabra del Señor a distintos lugares. Dios le bendiga grandemente a toda la linda audiencia, a todos los que estén escuchando, a todos los que están y los que van a ver el video. Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Bueno, le ruego al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este video, en este trabajo. Sea bendito el Señor, grande y sobremanera abundante en este trabajo que vamos a hacer. Bien, vamos adelante. Como tengo aquí, ¿no es cierto?, como encabece del video, que es hablar sobre los predicadores del Evangelio que se están equivocando, y es porque han tomado con liviandad la palabra del Padre Celestial y no se han limitado a pensar, a meditar, a preguntar a Dios en oración, sino que tienen un pensamiento propio y lo relacionan como una revelación de Dios hacia ellos, o una voz que les habló, y se van desviando, que escucharon algo. ¿Y qué escucharon? ¿Qué voz les habló? ¿A quién escucharon? ¿O con quién estuvieron tratando temas? Para mí, a mi manera de pensar, es tan difícil, por ejemplo, es tan difícil, alabado sea el Señor, orar, por ejemplo, ¿no? Es tan difícil orar a veces. Es tan difícil ponerse en comunión con Dios. Pero algunos lo hacen tan fácil como que ellos levantan el tubo, el teléfono, y ya están hablando con Dios. O que le suena, vamos a traer acá, ¿no? Le suena el celular y ya Dios le está mandando un WhatsApp, ya Dios le está mandando un video, ¿no? De cómo es el cielo. También le manda un mensaje donde cómo tiene que expresar o cómo tiene que llevar adelante las cosas. Mira, qué triste, ¿no? Porque Dios habló por los profetas en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad. Digo así para atrás porque tiempo ya, muchos siglos. Habló por los profetas, dice la palabra de Dios, habló por ángeles. Luego habló por su Hijo, habló por su Hijo, habló. Quedó todo en la Santa Escritura, que luego fue, al ser inspirado, varones santos, escribieron los santos evangelios,
los Hechos de los Apóstoles, hasta el libro de las Revelaciones. Y allí tenemos todo nuestro caminar. No hace falta que anden que el Señor nos esté comunicando a cada rato, a cada momento, cada día. Como que a usted nunca ha pensado que es como que estas personas le hacen pensar a usted que usted es un inútil. Sí, usted es un inútil, según ellos, porque ellos tienen una comunicación directa con Dios, donde usted para tratar un tema tiene que ir a ellos. Por eso ellos dicen que ellos tienen las coberturas, por ejemplo, las coberturas espirituales son de ellos. Y que para que vos tengas una cobertura espiritual, por ejemplo, tiene que pagarle. Sin embargo, la palabra de Dios dice que lo que de gracia recibiste, que nada te costó, que no tuviste que pagar un centavo, que de gracia lo des. Porque la salvación es por gracia y no es por obra. Si yo pagara una cobertura, yo estaría haciéndolo por obra, privándome de algunas cosas, o tal vez pidiendo a la gente, al pueblo, a la iglesia, que me ayude porque tengo que pagar, mantener la cobertura. Entonces ya no es por gracia, sino es por obra. Es como decirle a alguien, pastor, ¿pagó la cobertura? No se olvide que tiene que pagar la cobertura. Y entonces, cierto, se me estaba olvidando, pastor, tengo que pagar la cobertura. Que este pastor está cobrando un poco caro porque veo que cobran en dólares y el dólar acá en la Argentina ha subido tanto. Entonces, la cosa no está muy bien. Entonces voy a tener que, pedir una ayuda, hacer alguna venta, alguna cosa para poder seguir manteniendo mi cobertura. Hermano, parece que nosotros no hemos leído nunca la Biblia, o sea, no nosotros, me incluyo, pero no debería incluirme. Parece que muchos no han leído nunca la Biblia, no conocen al Señor, no conocen, nunca han tenido un encuentro con el Señor. El Espíritu Santo jamás les ha hablado y no han recibido nunca sabiduría de parte de Dios. Porque si fuera así, entonces tendrían pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Lo triste es cuando empezamos a olvidarnos que debemos instruirnos en la palabra del Señor para poder caminar, para poder evangelizar, por ejemplo, que sea por la palabra del Señor, pura y exclusivamente por la bendita palabra del Señor. Porque el Señor, cuando Él llame, no va a ser juzgado por palabra de hombre, sino que lo que lo va a juzgar es la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, si hoy oyere mi palabra, no endurezca por más tiempo vuestro corazón. Entonces, ¿pero qué sucede? Pasa que algunos hombres se hacen pasar por iluminados, ya sean sacerdotes católicos, pastores, algunos que dicen en estos últimos tiempos, ¿no?
que Dios los levantó como si fueran estos, a ver, como si fueran estos que sacan, ¿cómo te dijera? A ver, alabado sea el Señor. Tengo una palabra que sería como que está rascando, que están sacando, raspando, eso sería, raspando, ¿no es cierto? Lo que apea una parte, un lugar, un espacio, un espacio. Entonces hay que raspar para poder sacar la basura, para sacar ese color o lo que sea. Entonces como que Dios los ha llamado a ellos para raspar, para sacar eso. No, eso no es la voluntad de Dios, eso no está haciendo mal. Por ejemplo, defender lo que no deben defender, meterse donde no tienen que meterse, hacer lo que no deben hacer, decir lo que no deberían decir. Y eso es lo que están haciendo y entonces ellos creen que están facultados por Dios para poder hacer lo que a ellos les parece. Eso es lo triste de hoy en día, que en vez de llevar adelante una palabra de aliento, como dicen algunos, ¿no? Que es la palabra de Dios. A ver, un consejo a través de la palabra, por la palabra, para que el alma sea exhortada, edificada y consolada. Porque la palabra de Dios, que es la profecía mayor, que es la profeta, entonces exhorta, edifica y consuela. No es que a mí me dice el Señor que yo tengo que hacer esto porque esto y que va a venir el Señor y entonces algunos le están creyendo y están dejando de lado a Dios, están dejando de lado al Señor y se están dejando guiar por hombres. Eso es muy triste, muy feo, es una ignorancia terrible dejarse guiar por hombres. Alabado sea el Señor. Bueno, cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe lo que le conviene, como dicen algunos. Pero acá tenemos unos versículos, por ejemplo, vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a leer la palabra del Señor, que nos dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso es lo que me estoy refiriendo. La palabra de Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu. Uno te dice una cosa, otro te dice otra. Yo creo que Jesucristo no va a venir a aventar un trigo ya aventado. Pero ¿quién está haciendo el trabajo de Jesucristo? Porque Jesucristo viene para aventar el trigo en la era. Pero parece que hay aventadores que están aventando el trigo, que están separando los cabritos de las ovejas. Entonces Jesús, lo que él debe hacer, no lo va a hacer porque ya no hay que hacer. Muchos están desahuciados por estos personajes que Dios no los ha llamado, porque basta mirarlos, basta escucharlos, ver cómo es su verborreo y te das cuenta lo inútiles que son, lo falso,
como dice uno por ahí, los achichincles que son, y su doctrina rascuaz, como él mismo dice, y todos sus ayudantes y todos colaboradores que solo saben injuriar, que solo saben arremeter contra las personas, colocándole sobrenombre. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el hombre cuando vuelve al mundo se convierte, es como el perro, es como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca que vuelve a embarrarse después de haber sido lavada. Pero es como un perro que vuelve al vómito al volverse al mundo. Pero, ¿cómo podría usted, no le doy su primer lugar, cómo podría usted llamar a un predicador, a un siervo de Dios, al cual usted no le puso la unción, ni le preguntó Dios, ¿podré levantar a este? ¿Podré ungir a este? ¿Me podrá servir este? No te lo preguntó. Pero sin embargo tú lo llamas perro rabioso, por ejemplo. ¿Eh? Fíjate vos que los fariseos y los saduceos de aquellos tiempos, Jesucristo los llamó generación de víboras. Juan también, Juan el Bautista. Jesucristo le dijo, fariseos mentirosos e hipócritas, que no entráis vosotros ni dejáis entrar a otro que quiere entrar. Jesucristo no vino, si bien está escrito en la palabra que nos reunamos, nos congreguemos en el nombre de Jesucristo, formando una iglesia, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Ninguna iglesia. No fundó ninguna iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Que fundó en aquellos tiempos. Él llamó a apóstoles. Y los apóstoles fueron llamando porque Jesucristo le dijo, de ahora en adelante, le dice a Pedro, seréis pescadores de hombre para el reino de los cielos. En San Marcos dice, todo el que crea en mi palabra y se bautice será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, amigo mío, el Señor da una orden y el hombre la desordena. Cristo Jesús dice, a nadie llames Padre en la tierra, porque uno vuestro Padre y está en los cielos. Sin embargo, el hombre, a los católicos le llaman Padre a los sacerdotes, y a los cristianos evangélicos le llaman guía o le llaman el ungido de Dios, donde le tienen más terror y temor al ungido que ellos llaman, que al mismo Señor, al mismo Dios. Y pensar que Dios no se va a encargar de juzgar al mundo. Por si usted no lo ha leído, Juan, capítulo 5, léalo del versículo 19 en adelante, ¿no es cierto? Usted lee y va a encontrar que la palabra dice que todo el juicio será dado a su Hijo amado Jesucristo. Alabado sea el Señor. Que todo el juicio será dado a su Hijo Jesucristo. Todo el juicio. Entonces, amigo mío, ¿qué es lo que está queriendo hacer usted?
arrebatar el lugar de Cristo, ponerse en el lugar de Jesucristo, pero no predicar a Jesucristo, no pregonar la palabra de Dios. Eso es lo triste. Vamos a ir a algunos versículos, ¿no? Vamos a ir a unos versículos, para no irnos equivocando. ¿Veo? Dice así, alabado sea el Señor. Vamos a ir a Juan capítulo 1, vamos a leer Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, así es. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, ahí estamos. En esto conoced, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo. Él nos dice aquí, a ver, vamos a leer de nuevo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Tengámonos ahí primeramente. Jesucristo es el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que era, es y será. Era en el principio antes de la creación del mundo. Era, es y será por la eternidad. El Hijo de Dios. Entonces, como dice, Jesucristo. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Pero están los solo Jesús y los testigos de Jehová y los mormones por otro lado y los católicos por otro lado que desacreditan a Jesucristo. Yo escuchaba estos días a un sacerdote, dijo nosotros los cristianos, no, nosotros lo rectificó. Se ve que le tienen prohibido decir cristiano. Fíjate, da risa, ¿no? Pero bueno, son sacerdotes y dicen tremendas pavadas, así de claro. Dice nosotros los católicos. Ah, bueno, gloria a Dios. Seguimos adelante, somos cristianos por Cristo. Porque el que vino a morir en la cruz, porque así estaba determinado, quien vino a reconciliar el hombre con Dios y que por cuya sangre nosotros tuviéramos remisión de pecado. Por eso el Señor Jesucristo dice: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y quien no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no puede entrar al reino de Dios. Y preguntaban unos ahí estudiosos y decían esto: ¿cómo nosotros podremos comer? Sería ser caníbal. Eso fue lo que le dijeron a Jesús y por eso se escandalizaron y se fueron. La palabra, escrito Jesús dice: yo soy el maná del cielo. Y me estoy adelantando a lo escrito que tengo aquí. Yo soy el maná del cielo. El maná que se derramó sobre el desierto, que juntaban la porción que le había dado, la medida que le había dado Dios que junten a través del profeta, o cuando hablaba a través de Moisés, era una porción día por día, menos el día viernes tenía que juntar doble porción por el sábado. Pero quien juntaba de más se abusanaba, se echaba a perder. Entonces, Jesucristo no se echa a perder y es el pan de vida, es la palabra de Dios. Recuerde que Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hombre no es la carne que sí quiere unas tortas, un pan dulce, que sí quiere unas tortitas fritas con mate, como acá en la Argentina, que sí quiere unos buenos canelones, unos ñoquis, un asadito, claro, pero el hombre espiritual, el que está dentro mío y dentro tuyo, el espíritu, ese necesita palabra de Dios. Y si tú dices, no, yo no como carne, yo no soy carnívoro, yo soy herbívoro, o sea, como son estos vegetarianos. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero durar, porque como vegetariano voy a durar 100, 120, 130 años. Y dicen algunos estudiosos por ahí que Jesucristo era vegetariano, que según así dice en ciertos evangelios que no están metidos dentro de la Biblia. Bien, alabado sea Dios. Pero yo lo único que sé es que la vida del hombre está en la mano de Dios. Yo lo único que sé es que el hombre con Dios es sabio y el hombre sin Dios es necio. Yo lo único que sé es que el que tiene a Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, y para tener a Dios hay que tener a Jesucristo, que no tiene a Jesucristo, no tiene a Dios ni tiene a nadie. Entonces yo lo único que sé es que el que tiene a Cristo es salvo, tiene vida eterna y no pasará a condenación. ¿De qué te sirve ser vegetariano si eres un mundano, una mundana, una persona que no te importa Dios? ¿De qué te sirve? Absolutamente de nada. A lo mejor no tendrás grandes achaques, aunque sí que los tienen. A lo mejor no tendrás problemas de diabetes, eso no lo sé. Pero bueno, cada uno hace como quiere, pretendiendo tener vida eterna. Pero Jesucristo habla de una vida eterna después de esta vida pasajera. Entonces, ¿en qué queda toda tu astucia según las sabidurías terrenales? Para tu propia condenación, nada más. Fíjate, seguimos leyendo acá lo que dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en acción. Fíjate que solo Jesús no confiesan que Jesucristo vino en carne. Solo Jesús dicen que Dios, a quien Jesús dijo, a Dios no lo ha visto nadie. Jamás ha visto nadie a Dios. Cuando dice nadie ha visto a Dios, eso es lo que a mí me da sabiduría y firmeza en lo que yo digo, porque en la palabra lo dice. Quiere decir que Moisés no vio a Dios. No, ni Abraham habló con Dios, sino que habló con Cristo, con el Hijo de Dios. Pasa que los fariseos, los saduceos, luego los católicos, han hecho una mezcolanza donde le dan prioridad a Dios y Dios no tiene prioridad en nadie. ¿Por qué razón? Porque el que debería tener prioridad es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado. Si ese no está en tu mente, ese no está en tu boca y no está en tu corazón,
Entonces ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo. Estás totalmente equivocado. Es una doctrina totalmente equivocada. La Iglesia Católica dice que María es la madre de todos. Eso es un pecado, es una blasfemia, es una contrariedad, porque Jesucristo dice que hay un solo Padre. Hay un solo Padre. No mencionó Jesús ninguna madre. Yo no sé cómo puede ser que saquemos conclusiones y digamos que María es la madre de todos. Esas conclusiones antibíblicas son apostasías, porque pasa a ser dogma, doctrinas humanas, terrenal, animal, diabólica. Entonces el hombre no le está sirviendo a Dios, sino le está sirviendo a una doctrina. Se cree santo porque está firme, fiel a una doctrina de hombre. Pero esa doctrina de hombre no tiene nada que ver con la santa y bendita palabra de Dios, que le da prioridad a Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a otro libro. Vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Mateo primero. Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo, vamos al libro de Mateo. Alabado sea el Señor, 15, 14. Y dice así, 14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Quizás tú escuches este video y como estás doctrinado y decís, uy, Dios lo va a castigar porque a la virgencita le está faltando el respeto. Yo no le falto el respeto a María, porque no le puedo decir virgencita. ¿Sabe por qué no le puedo decir virgencita ni virgen? Porque María tuvo a Jesús y María era una mujer que dio a luz y se sabe que una mujer que da a luz pierde la virginidad. Pierde la virginidad. Pero la Iglesia Católica le adjudica virginidad a María y se desubica porque a María no la salva ni la salvó ninguna virginidad, ni salvará ni ninguna virginidad a nadie. Por más virgen que sea, recuerde el relato de Jesús. Las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, vírgenes. Entonces ellas no estaban velando, o sea, no estaban conforme a la palabra, no estaban esperando al maestro, como debe hacerlo un buen cristiano, una buena cristiana. Entonces, siendo vírgenes fueron condenadas. ¿Es la virginidad que salva a María? No. Es su santidad. ¿Cuál es la santidad de María? La primera empieza la santidad en la obediencia. Todo hombre y toda mujer que que quiere agradar a Dios debe
obedecer a la palabra, al mandato, al mandamiento, al estatuto de Dios. Y el mandamiento del Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Si tú no escuchas, si tú no prestas atención a la palabra de Dios, tú no serás salvo. No te salvará nadie. Pregunté una vez a una iglesia y le dije, ¿quién salva? Y me dijeron Dios. Me dijeron Jehová. ¿Por qué le llaman Jehová? Yo no le llamo Jehová a Dios. No, porque Dios no se llama Jehová. Ese nombre fue impuesto por dos sacerdotes católicos cardenales, un tal Nicolás de Cusa y un tal Pedro Galatino. Dios no se llama Jehová. No, porque si Dios se llama Jehová y yo tengo que invocar el nombre de Jehová y luego invocar el nombre de Jesús, estoy invocando dos. Entonces estoy faltando a la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y sería un hipócrita, y sería un adúltero de la palabra, y sería un idólatra. Estaría formando una doctrina antibíblica. María fue santa por la obediencia, por el llamado. Cuando el ángel se presentó y habló con ella, ella dijo, hágase conforme a tu palabra, obedeció. Ahí comienza la santidad de María. No que, como dicen, inmaculada, que quiere decir concebida, no sé, artificialmente. No, porque ahí eso están adulterando la naturaleza creada por Dios. Dios llamó a una mujer que agradó a los ojos de Dios. Vamos más atrás. Vamos a los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, fue Noé quien agradó a Dios. Y por Noé se salvaron 7 personas más. En total 8. El mundo antiguo fue condenado por Dios en el diluvio. Pero uno hubo que agradó a los ojos de Dios. Ahora, Elías era un hombre común y corriente como todos los hombres que somos en esta tierra. No tenía ni otros ojos, ni otros cabellos, ni andaba volando. Era un hombre común y corriente, con miedo, porque tuvo miedo de una mujer, de Jezabel. Se escondió en una cueva, tenía hambre, y Dios le daba de comer a través de los cuervos. Entonces, Abraham fue un hombre común y corriente, solamente que obedeció a Dios. Y este hombre se quejaba, como se quejan todos los hombres, y quería que Dios le diera un hijito. Claro, y Dios le concedió su hijito, pero era un hombre común y corriente. Si no, habría que preguntarle a las esclavas que tuvo Abraham. Ahora, ¿cómo tenía problemas con Sara y con la gente, que hasta al final se dividió con Lot? Tuvo que ir a defender a Lot. Entonces, amigo mío, no me hable a mí, no me diga a mí cosas inútiles.
cosas inútiles que no tienen nada que ver con la palabra bendita de Dios. Dios busca hombres y mujeres hoy en día que lo adoren en espíritu y en verdad. Jesús dijo, mi Padre es espíritu. No dijo, mi Padre se llama Jehová. Mi Padre es espíritu. Jesús dijo, nadie ha visto a Dios, sino el que bajó de arriba, este es Jesucristo. Nadie verá a Dios, sino el que sube. Pero nosotros para ver a Dios tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Él es la escalera de Jacob. Él es la escalera. Él es el camino, el sendero. Él es la luz. Él es la vida. Que cuando te mueres, te falleces en este mundo, despiertas al otro lado. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y quien ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida. No tengo yo que confesarle mis pecados a nadie. Yo me tengo que avergonzar de mis pecados cometidos y no volver a cometerlos más. Buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tener fe para poder agradar a Dios. Hacer buenas obras por amor a Cristo, por fe en Cristo, servicio a Cristo y para honra y gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creo en la palabra, me bautizo sumergido en las aguas, de espaldita debajo del agua, porque Cristo estuvo de espalda debajo de la tierra. Nuestro bautismo debe ser la muerte de Jesucristo. Al salir del agua, en similitud a Jesucristo que salió de la tumba en cuerpo incorruptible de gloria. Pero nosotros todavía en este mundo, y nos tenemos que ir perfeccionando día a día para ser santos, para que Dios te llene de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de virtudes, de gracia, de autoridad contra todo espíritu. En el nombre glorioso de Jesucristo, de discernimiento, de espíritu y de la palabra, para poder desarrollar, servir a Dios Padre. Debemos conocer la Biblia y no que venga uno por ahí diciendo, me levantó el Señor del parandulismo humano, terrenal, sucio, inmundo, y ahora soy el que anda raspando, que anda aventando, separando los cabritos de las ovejas. Por favor, lea la palabra de Mateo Apocalipsis, entérese la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Dios, y siga los caminos del Señor a través de Jesucristo. Le pregunté a un testigo de Jehová, ¿quién te cree que son ustedes? Manga de inútiles, para que una cochina revista, sucia, inmunda, venga a decir si la palabra de Dios es correcta o no. ¿Te atreves? Le dije. ¿Tú te atreverías a faltarle el respeto al Evangelio de Jesús? ¿Serías capaz de faltar el respeto al Evangelio de Jesucristo? Se quedó mudo.
Lee capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 12. Y no aparece tu Jehová. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que si algún testigo de Jehová me escuchare, algún testigo de Jehová viera este video, yo le digo, apártese, busque a Jesús, porque sin Jesucristo se lo lleva el diablo. Ese es un engaño de Satanás. Todos los testigos de Jehová van a la Watchtower. La Watchtower representa al infierno, al diablo. Eso representa. Esa es la teoría del Satanás, el diablo. Esa no es teoría de Dios. La Iglesia Católica no representa a Jesucristo, ellos son católicos. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene solo a Jesucristo, el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y así puede tener el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como dijo Jesús, capítulo 28, versículo 19 de Mateo. Bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No como dice Pedro ni Pablo, porque Jesús no fue salvado por Pedro o por Pablo. Fue Pedro y Pablo salvados por Jesús. Entonces, tiene que bautizar las almas sumergidas en las aguas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Quien no lo haga así, adultera la palabra y es anatema. Alabado sea el Señor. Jesucristo dice una palabra muy sabia. Pocos lo entienden. Yo quiero decirte, mira, ¿están condenados los homosexuales? ¿La lesbiana? ¿Están condenados? No. ¿Cómo no? ¿Qué van a decir lo otro? Hay personas que nacen homosexuales o lesbianas, pero vienen así, tal como son, tal como están delante de Dios, buscan en el Señor que el Señor ordene sus mentes, sus pensamientos, su corazón, sus deseos, sus gustos, y Dios los salva. A toda criatura, y en toda criatura entran todos. Entiendo el Evangelio de Jesús. Yo no necesito hacerme así para ser un santito. No estar solamente dentro de cuatro paredes para parecer santito, sino que santito debemos ser afuera, adentro del templo y afuera, más afuera, porque la nube de testigos que nos rodean y aún espíritus del diablo deben saber que nosotros somos santos, porque obedecemos la palabra y caminamos por la palabra del Señor. Que no tenga amor, lo espera el infierno, el lago de fuego. Tiene que tener amor por todos iguales. Tú no estás para condenar a nadie. Le dijo Jesús a Pedro, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. En eso entran todos iguales. Porque el que va a reventar la era es Cristo y no tú. No tú. No tú no vas a aventar ninguna era. No voy a hacer cosa que tú seas paja y te lleve el viento al lago de fuego. Bueno, decimos acá que tenemos otro
otro Mateo 23:9. Mateo 23:9. Dice así. Alabado sea el Señor. Pero vosotros no queréis que os llame, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, si te das cuenta, la palabra de Dios no habla más que de Jesucristo. Para poder agradar a Dios, tienes que ir a Jesús y seguir los santos mandamientos del Señor Jesucristo. Tenemos 23, del 1 al 39. Ahí está el mismo. ¿Qué dice? Que muchos van a las iglesias y leen pasaje de la palabra, se lo pasan ahí en esto, en la palabra, pero que luego después hacen lo que se les viene a la regaladísima gana. Y andan queriendo que los respeten como grandes maestros, como algunos dicen, el gran ungido, no, el ungido de Dios, el reverendo, el tremendo. Mira, pobres ignorantes. ¿Qué dice Jesús que somos? Hermanos. No somos ni maestros ni nada por el estilo. Manga de inútiles, eso sí que somos. Porque solo no nos podemos salvar. ¿Quién se puede salvar? ¿Quién? ¿Quién se puede salvar? ¿Tú te puedes salvar? Eso le dije a una iglesia una vez. ¿Quién salva? Dios, me dijo. No, le dije yo. No. Jesús, me dijeron. Era una iglesia cuadrangular, bien grande. Jesús, me dijeron. No, le dije. El Espíritu Santo, entonces, dijeron, como muy enojados. No, tampoco. Entonces me dice, ¿quién salva? Tú te salvas. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros? Da risa. ¿Sabe por qué da risa? Porque la palabra de Dios es clarita, 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 como el agua clarita. Clarita como el agua. Dice Jesús, Mateos 24, 30, 31, ¿no? Dice que mandara a los ángeles a buscar los escogidos, los 4 ángulos de la tierra, vientos o cantones de la tierra. A buscarlos. Alabado sea el Señor. Dice que despertarán en cuerpo incorruptible de gloria para irse a encontrar en las nubes con Cristo. Los que hayan dormido en Cristo, hayan lavado sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad. Pero que los perros estarán afuera, los hechiceros, los brujos, todo degenerado, todo pervertido, todo borracho, todo maldiciente, todo incrédulo, todo abominable, todo pecador, todos estarán fuera de la salvación de Dios y de Cristo. Vuelvo a decir que prohíbe Dios que el hombre no se eche con hombre, como con mujer, romano y levístico. Si esto hacéis, eres maldito, porque lo dice Dios. No interesan los derechos humanos delante de Dios. Le interesa lo que la Biblia dice. Esto no se cumple con los mandamientos del Señor. Dios condenará a tales personas. Romanos capítulo 1, léelo completo, completito, léelo completito. Y vas a ver
Te vas a enterar y te va a dar miedo, terror, temor, y te vas a querer convertir. Si es que quieres ser salvo, porque condenación eterna hay. Después de esta vida está la vida eterna. Pero hay dos vidas eternas. Hay dos vidas eternas. Una con Cristo, en la gloria del Padre Celestial, en las moradas eternas, en el cielo de Dios, y otra en el lago de fuego, donde estará el infierno, la muerte, la muerte, todas las estatuas, todos los adoradores de estatuas de mentira, todos los que adoraron al diablo y doctrinas, los testigos de Jehová, mormones y cuánta religión que no amó a Cristo, ni recibió a Cristo, ni se fue con Cristo, que no son cristianos. Lo dice la Biblia. Así lo dice la palabra de Dios. Que todo blasfemo, que todo apóstata será maldito, echado en el lago de fuego. Eso dice la Biblia. Si hoy oyeres mi palabra, no endurezcas más tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. Porque Él dice que fue a preparar morada para que donde Él esté, vosotros, todos nosotros, estemos allí también. Pero todos los que hemos hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. No mi voluntad, ni que yo diga que tú eres un inútil, porque no dices esto, porque no respetas aquello, porque no aquí, para que no allá. Yo soy hombre. Como hombre, puede tener una fallita, pero esa fallita ser perdonada, porque la palabra de Dios dice que hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muerte. Pero hay pecados de los que se arrepienten hasta el polvo de la tierra y son perdonados. Por otra parte, dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, amigo mío, respeta la palabra de Dios y Dios te respetará a ti. Y tú, si tú amas a Dios, Dios te amará a ti. Pero para amar a Dios tienes que amar a Jesús. Y así tendrás la gracia de parte del Señor. De lo contrario, no eres más que una rama seca, caída del árbol, que no volverá a tener hojas verdes. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga grande y sobremanera abundante. Amigo y amiga en el Señor. Les deseo la bendición a todos, esperando que lean la palabra del Señor desde Mateo a Apocalipsis. Mateo a Apocalipsis. No el Antiguo Testamento, porque la ley te conviene conocerla, pero tú serás juzgado por el Nuevo Testamento, no por el Antiguo. El que camine por la ley, esté bajo la ley, está maldito, porque está bajo maldición. No será juzgado por la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Dios te bendiga grande y sobremanera abundante. No te olvides que en Efesios dice, capítulo 3, que somos coherederos del reino de los cielos por Cristo Jesús, a través del Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo. Somos evangélicos por el Evangelio de Jesucristo. Somos cristianos por Cristo Jesús. Somos salvos porque hemos creído a la palabra del Señor. Porque no tenemos ni santos, ni vírgenes, ni ninguna otra doctrina que no sea la bendita palabra del Señor. Nada más. Porque el que salva se llama Jesús.
Y el que condena se llama Jesús. Y queremos ser salvos. ¿Y tú quieres ser salvo? Gloria a Dios. Acepta a Jesucristo. Pastor, si tú has incurrido en pecado y has metido una doctrina tuya, sácala, destrúyela, échala fuera, no sirve. Las mujeres no son pastoras, porque son las mujeres los pastores, no son pastoras. Es una mentira. Dicen que ellas son pastoras por Raquel, la mujer de Job. Resulta que nosotros somos cristianos por Cristo. No somos jacobanos por Jacob, ni somos jehovanos por Jehová. Somos cristianos por el Hijo de Dios. Entonces, la mujer no tiene fundamento para decir que es pastora. Mentira del diablo. Solo puede profetizar, servir a Dios en la iglesia, en el templo, ayudar, colaborar, pero no puede ejercer cargos que solamente Dios le delegó a los hombres. Sino, ¿cómo que María no tiene puesto? Ni le fue nombrado un puesto. ¿Sí? La Iglesia Católica dice que es madre de todo, pero eso dice la Iglesia Católica. Allá la Iglesia Católica y todas sus cosas, pero la palabra de Dios dice otra cosa y no dice lo que ellos dicen. Y esto nos hace diferente. Dios te bendiga, grande y sobremanera abundante.